Y si te dijera que en plena Edad Media hubo mujeres que escribieron libros, gobernaron reinos, fundaron hospitales, lideraron ejércitos y hasta se enfrentaron al mismísimo Papa? ¿Cómo puede ser que Hildegard von Bingen escribiera sobre medicina cuando a las mujeres no se les dejaba ni estudiar? ¿O que Christine de Pizan defendiera los derechos de las mujeres por escrito en el siglo XIV, cuando todavía ni existía la imprenta? Y lo más indignante, ¿por qué nadie nos habló de ellas en el colegio? Porque sí, amiga. Poco se habla de que el mito de la mujer medieval oprimida, ignorante y sumisa es, en gran parte, una construcción moderna. La Edad Media fue patriarcal, sí, pero también fue un periodo en el que algunas mujeres hicieron historia a lo grande. Y la historia oficial se las cargó de un plumazo. Hoy, en Mujeres con Pasado, vamos a desmontar 10 mitos medievales con pruebas, ironía y unas protagonistas que merecen serie en HBO y altar propio. Empezamos con una verdad incómoda que me explota la cabeza y que puede que te haga replantearte todo lo que creías saber sobre la Edad Media. Ah, y por cierto, ¿cuál es el mito más absurdo que te han contado sobre la Edad Media? Déjamelo en comentarios, que necesito reírme o llorar. Verdad incómoda número 1. En la Edad Media las mujeres eran analfabetas. Realidad. Algunas mujeres escribieron más que la media de los hombres. La idea de que las mujeres medievales no sabían leer ni escribir es más falsa que un novio que dice que solo sigue a tías en bikini, por el algoritmo. Porque sí, la mayoría eran analfabetas. Pero también lo eran la mayoría de los hombres. Y sin embargo, hubo mujeres que escribieron tratados filosóficos, libros científicos, mística, poesía, y algunas incluso fundaron su propia corriente de pensamiento. ¿El mejor ejemplo? Hildegard von Bingen. Una abadesa del siglo XII que escribió música, poemas, visiones místicas, tratados de medicina, estudios sobre anatomía femenina, enfermedades ginecológicas, botánica y hasta neurología. O sea, medieval, monja, mística, médica y musicóloga. Si viviera hoy, tendría un podcast de salud holística y estaría baneada de Instagram por hablar del aparato reproductor femenino sin censura. Pero no es la única. Juliana de Norwich, otra mística inglesa del siglo XIV, escribió Revelaciones del amor divino, considerado el primer libro escrito en inglés por una mujer. Y ojo, en una época en la que la mayoría de los textos eran en latín y las mujeres tenían que escribir en secreto o pedir permiso a un cura hasta para estornudar. Juliana no solo escribió, también dejó una frase que parece sacada de una taza de Mr. Wonderful feminista, pero con más trauma medieval. Todo acabará bien, y todo irá bien, y todas las cosas estarán bien, y tú llorando por un ghosting del 2023. Estas dos mujeres siguen siendo leídas hoy por teólogos, musicólogos y médicas feministas. Y sin embargo, ¿las viste en algún libro de texto? Exacto. Yo tampoco. Y si estas te han sorprendido, espérate a conocer lo que hizo Christine de Pizan, porque fue la primera mujer que vivió de escribir. Y escribió para defendernos a nosotras. Literal. Te lo cuento enseguida. Verdad incómoda número 2. Las mujeres no tenían voz pública en la Edad Media. Realidad. Christine de Pizan se convirtió en autora profesional y defendió a las mujeres con su pluma. Christine de Pizan fue la primera mujer en Europa que vivió de escribir. Sí, has oído bien. No bordando, no rezando, no casándose con un noble. Escribiendo. En el siglo XIV, literalmente, se sacó un win medieval siendo cronista, ensayista y poeta. ¿Y qué escribió? Pues entre muchas cosas, una joyita que debería estudiarse en cada instituto. La ciudad de las damas.
un libro que escribió para responder a un bestseller de la época llamado El romance de la rosa, que básicamente decía que las mujeres éramos malvadas, superficiales, mentirosas, peligrosas y unas cuantas perlas más. Christine lo leyó y dijo: ¿Perdona? ¿Esto es lo que se dice de nosotras? Y en lugar de hacerse un hilo en X, antes Twitter, se puso a escribir un libro entero para desmontar uno a uno los argumentos misóginos de la obra. Imagina el nivel. En la ciudad de las damas, Christine construye una ciudad imaginaria donde todas las mujeres valiosas, reales o míticas, tienen un lugar. Desde filósofas antiguas hasta santas, reinas y guerreras. Y no lo hace como una fantasía, sino como un gesto político. Una forma de decir: si el mundo no tiene un lugar para nosotras, lo inventamos. Christine fue la primera mujer europea que cuestionó abiertamente el discurso patriarcal por escrito. Y no lo hizo desde el resentimiento ni la venganza. Lo hizo desde el intelecto, la ironía y el compromiso. Y todo esto mientras criaba sola a 3 hijos, tras quedar viuda a los 25 años. Una señora del siglo XIV que levantó a su familia a fuerza de poemas, ensayos y argumentos feministas, antes de que existiera la palabra feminismo. Y si aún no te has enamorado de ella, te dejo esta frase. Si las mujeres hubieran escrito los libros, la historia sería muy distinta. Christine, cariño, por eso estamos aquí. Si has pensado leerte ese tesoro que es La ciudad de las damas, te dejo el enlace en la descripción. Así también ayudas a que sigamos difundiendo las historias de mujeres como Christine. Y si te parece increíble que una escritora medieval se enfrentara a los haters de su tiempo, prepárate. Porque la siguiente protagonista no solo tuvo poder simbólico, tuvo poder real. De reina, de gobernante, de estratega política. Porque ahora te voy a presentar a Leonor de Aquitania, la mujer más poderosa de su siglo, y posiblemente la más divorciada también. Te va a flipar. Verdad incómoda número 3. Las mujeres medievales no tenían poder político. Realidad. Leonor de Aquitania gobernó más territorio que la mayoría de los reyes de su época. Si pensabas que en la Edad Media las mujeres solo podían aspirar a ser esposas de reyes, prepárate para conocer a Leonor de Aquitania, la reina que se casó con 2 reyes, fue madre de otros 2 y gobernó más tierras que cualquiera de ellos. No exagero. Leonor fue duquesa de Aquitania por derecho propio, uno de los territorios más ricos y estratégicos de la Europa del siglo XII. Y a los 15 años ya estaba casándose con el rey de Francia, porque, claro, Francia quería un upgrade geográfico. Spoiler, el matrimonio fue un desastre. Leonor no solo era guapa, culta y carismática, también era ambiciosa. Y al rey Luis VII le molestaba que ella tuviera más carácter que él. Así que tras años de tensiones, guerras y 2 hijas, que a Luis no le servían porque no eran varones, Leonor pidió el divorcio. Sí, en el siglo XII. Y no solo eso. A los pocos meses se casa con Enrique Plantagenet, que poco después sería rey de Inglaterra. O sea, que pasó de ser reina de Francia a reina de Inglaterra. Nivel. Lady Di con el poder de Cersei Lannister y el aura de Beyoncé. Pero ojo, que no fue una reina decorativa. Leonor acompañaba a su marido en campañas militares, gobernaba sus tierras cuando él estaba fuera y fue clave en la consolidación del poder de los Plantagenet. ¿Y lo mejor? Cuando se hartó de Enrique, organizó una rebelión con sus propios hijos para quitarle poder. Spoiler, la pillaron, la arrestaron y estuvo bajo arresto domiciliario durante 16 años. Pero ni con esas lograron pararla. Cuando Enrique murió, Leonor volvió al poder. Y con 80 años, sí, 80, se cruzó media Europa a caballo para negociar matrimonios reales, resolver conflictos y seguir manejando el cotarro. Leonor fue reina,
madre, rebelde, prisionera, diplomática, mecenas, estratega y leyenda. Y sin embargo, durante siglos fue descrita como una mujer caprichosa, peligrosa o manipuladora. ¿Te suena, no? Si esta señora no está en los libros de historia como ejemplo de liderazgo, es porque el liderazgo femenino molesta. Sobre todo si va acompañado de inteligencia, poder y la capacidad de mandar callar a reyes. Pero espera, que todavía no hemos terminado. Porque ahora vamos con una mujer que no fue reina ni escritora, sino mística, y escribió sobre Dios desde una habitación cerrada, sin ver el sol, durante décadas. ¿Quién fue Juliana de Norwich? Te lo cuento ahora mismito. Verdad incómoda número 4. Las mujeres medievales eran pasivas espiritualmente. Realidad. Juliana de Norwich escribió la primera obra teológica en inglés, desde el encierro absoluto. Juliana de Norwich no fue reina, ni médica, ni autora de bestsellers. Fue mística, pero no de las de humo y tarot, de las que escriben tratados teológicos que todavía hoy se estudian en universidades de teología y filosofía feminista. Estamos hablando de una mujer del siglo XIV que decidió encerrarse de por vida en una celda junto a la iglesia de su ciudad, en Norwich, Inglaterra. Literal, se hizo emparedada. Una especie de reclusa espiritual. ¿Por qué? Porque tuvo una serie de visiones místicas cuando estuvo gravemente enferma. Y cuando sobrevivió, lo interpretó como una llamada divina. Así que pidió ser encerrada para dedicarse solo a la contemplación, la oración y la escritura. Y aquí viene la bomba. Desde esa celda escribió Revelaciones del amor divino, considerada la primera obra en inglés escrita por una mujer. Una obra teológica que habla de Dios como madre. Sí, como madre. Con siglos de adelanto respecto a cualquier teología moderna con enfoque de género. Y no lo hacía como provocación, sino desde una convicción profunda de que el amor divino tiene cualidades femeninas: ternura, compasión, cuidado, nutrición emocional. Una señora del 1300 diciéndole a los obispos: relájate, Dios no es solo padre. Juliana escribió también algo que ha quedado como una especie de mantra pop. All shall be well, and all shall be well, and all manner of thing shall be well. Todo estará bien, y todo estará bien, y toda clase de cosas estarán bien. Frase que ha sido citada por Virginia Woolf, por Simone Weil y hasta por T.S. Eliot. Y sí, también la puedes encontrar tatuada en la espalda de más de una feminista woke, con problemas de ansiedad. Pero lo más fuerte es que esta mujer, sin salir de su celda, ejerció una influencia brutal. Porque la gente venía a visitarla, a pedirle consejo, a escucharla. Juliana no necesitó púlpito, ni universidad, ni fama. Solo su voz, su fe, y un espacio donde no le dijeran que callara. Así que sí, en plena Edad Media, una mujer encerrada escribió sobre Dios, el cuerpo, el amor y la esperanza. Y lo hizo con más libertad que muchos teólogos hombres con cátedra. ¿Y ahora qué? Pues ahora que ya conoces a estas 4 cracks medievales, vamos a entrar en las 6 verdades incómodas que siguen fastidiando el relato que nos contaron sobre la Edad Media. Porque esto solo ha sido el principio. ¿Seguimos? A continuación te contaré por qué la historia medieval está tan mal contada, y quién decidió qué mujeres merecían aparecer y cuáles no. Verdad incómoda número 5. La Edad Media fue una época oscura y homogénea. Realidad. Fue diversa, contradictoria y más abierta de lo que te han contado. La Edad Media no era gris. Tu libro de texto sí. Vamos a parar un momento y hacer una confesión incómoda. La historia medieval que nos enseñaron en el cole es básicamente fanfiction. Todo lleno de caballeros valientes,
damas en apuros, castillos, cruzadas, pestes, Inquisición. Sí, esas cosas existieron, pero eran solo una parte. Lo que casi nunca nos contaron es que la Edad Media fue un periodo de más de 1000 años, entre el siglo V y el siglo XV. 10 siglos. ¿Te imaginas meter en la misma caja los años 1000 y el 1990? Pues eso hacen muchos libros cuando hablan de la mujer medieval. Y además, no fue un periodo homogéneo. Cambió muchísimo según el lugar, la clase social, el contexto religioso, las guerras, las ideas filosóficas. Por ejemplo, en algunos monasterios femeninos las mujeres copiaban manuscritos, enseñaban latín, dirigían escuelas, organizaban redes de ayuda y hasta tenían más poder que el obispo local. En cambio, en otras regiones, las mujeres no podían ni tener propiedad. Y ahí está el tema. La Edad Media no fue una sola cosa. Hubo pluralidad, contradicciones, momentos de apertura y retrocesos. Hubo mujeres filósofas, místicas, médicas, santas, herejes, guerreras, comerciantes, artistas, campesinas organizadas. Y sin embargo, la historia oficial se ha contado con un filtro muy concreto. El filtro del poder masculino, eclesiástico y europeo occidental. ¿Y qué pasa cuando ese es el único filtro? Pues que todo lo que se sale del esquema queda borrado, invisibilizado, archivado bajo la etiqueta de curiosidad o excepción. Pero no eran excepciones. Eran mujeres con agenda, con ideas, con proyectos y, lo más importante, con voz propia. Una voz que hoy podemos recuperar gracias a las cartas, los manuscritos, los tratados, los documentos legales, aunque para eso haya que rascar mucho entre líneas y entre prejuicios. Y si todo esto te parece fuerte, espérate a la siguiente, porque muchas de estas mujeres fueron borradas no por olvido, sino a propósito. ¿Quién decidió que parte de la Edad Media merecía ser recordada? ¿Y qué papel jugaron los ilustrados, los nacionalismos o incluso el feminismo decimonónico en esa narrativa? Te lo cuento enseguida. Verdad incómoda número 6. Las mujeres medievales fueron olvidadas por casualidad. Realidad. Muchas fueron borradas deliberadamente. El borrado histórico no siempre fue un accidente. En muchos casos, fue una estrategia. Porque, ¿quién ha escrito la mayoría de los libros de historia? Exacto. Y durante siglos, esa historia no solo se escribió desde una perspectiva masculina, sino para reforzar el relato del poder. Y spoiler, las mujeres poderosas no encajaban en ese relato. Durante la Edad Media, muchas mujeres escribieron, lideraron, debatieron y pensaron. Pero sus obras circularon en manuscritos, copiados a mano, en monasterios. ¿Qué pasó cuando llegó la imprenta y el humanismo? Pues que muchos de esos textos no se reeditaron, no se imprimieron, y por tanto, desaparecieron del canon. Y ahí empieza el borrado. Con el Renacimiento y la Ilustración se impone una idea de progreso que asocia lo femenino con lo irracional, lo supersticioso, lo primitivo. Mientras tanto, lo masculino se asocia con la razón, el orden, el avance científico. ¿Y qué pasa con las mujeres medievales que hablaban de visiones, cuerpos, partos, naturaleza, misticismo? Pues que se convierten en reliquias de una época oscura. Y cuando llega el siglo XIX, con el auge de los nacionalismos y la idea de la familia tradicional, el relato se refuerza aún más. La mujer ideal es madre, ángel del hogar, delicada, silenciosa. ¿Y cómo encajan ahí Hildegard, Christine o Leonor de Aquitania? Pues no encajan. Así que chao. Y atención, incluso en el primer feminismo ilustrado hubo resistencias a rescatar figuras medievales. Porque se pensaba que las verdaderas pioneras eran las del siglo XVIII o XIX. Como si antes de Mary Wollstonecraft
no hubiera habido ninguna mujer que pensara por sí misma. Así que no fue olvido, fue selección. Una poda sistemática de voces que no encajaban en el relato dominante. Y eso no solo pasó con las mujeres, también con personas racializadas, con disidencias sexuales, con culturas no europeas. ¿Y por qué importa esto hoy? Porque el feminismo, si quiere ser profundo y transformador, no puede quedarse en el presente. Tiene que mirar atrás, escarbar, rescatar y, sobre todo, recontar. Porque el problema no es que no haya referentes femeninos en la historia, es que nos los han escondido. Y ahora que estamos encendiendo linternas, ¿quieres ver cómo algunas de esas voces están resucitando gracias a la arqueología, la paleografía y hasta el ADN? A continuación, cómo la ciencia actual está recuperando a las mujeres que la historia quiso borrar. Verdad incómoda número 7. Ya no se puede hacer nada con las mujeres olvidadas. Realidad. Hoy las estamos recuperando con ciencia, tecnología y muchas ganas. Afortunadamente, el borrado histórico no es irreversible. Porque en los últimos años, la historia, la arqueología y hasta la ciencia forense están haciendo algo maravilloso: desenterrar voces. Literal y metafóricamente. Pero antes voy a pedirte que te suscribas al canal. Así podrás contribuir con este gesto a que la memoria de estas mujeres salga a la luz. Ejemplo número 1. En 2019, un grupo de arqueólogas alemanas analizó los restos de una mujer enterrada en un monasterio del siglo XIX y encontraron algo inesperado en su dentadura: lápiz lázuli molido incrustado entre los dientes. ¿Y eso qué significa? Que esa mujer, probablemente una monja copista, pasaba horas iluminando manuscritos, lamiendo el pincel cargado de pigmento azul ultramar, un pigmento más caro que el oro en la Edad Media. ¿Y todavía hay quien dice que solo copiaban sin entender? Pues no. Estaban creando arte. Pensamiento. Conocimiento. Ejemplo número 2. La paleografía feminista. Es decir, leer con lupa y perspectiva de género los manuscritos que durante siglos fueron atribuidos a anónimo y que hoy sabemos que fueron escritos por mujeres. Hay textos que se consideraban menores o místicos y que ahora se revalúan como verdaderos tratados de filosofía, ética o medicina. Y eso solo ha sido posible porque alguien, un día, pensó: ¿y si este texto lo escribió una mujer y simplemente le borraron la firma? Ejemplo número 3. La inteligencia artificial y los archivos digitales. Hoy se están escaneando miles de manuscritos que antes eran inaccesibles. Y gracias a bases de datos y análisis de patrones de escritura, se están empezando a reatribuir obras a mujeres. Sí, con tecnología. Sí, en pleno siglo XXI. Y la más poderosa de todas las herramientas: la voluntad de mirar con otros ojos. Porque no se trata solo de encontrar nombres, se trata de reconocer saberes, voces, experiencias, genealogías. De dejar de contar la Edad Media como una historia de reyes, guerras y pestes, y empezar a contarla como una historia más completa, más humana y más justa. Porque si algo nos enseñan estas mujeres medievales, es que el silencio histórico no es sinónimo de ausencia. Solo significa que alguien apagó el micrófono, y ahora nos toca a nosotras volver a encenderlo. Pero ojo, no todo es culpa del pasado. Enseguida te contaré por qué seguimos repitiendo los mismos mitos medievales, en series, en pelis, en novelas históricas y hasta en TikTok. Spoiler: es más rentable contar que todas eran víctimas que reconocer que algunas eran reinas. Verdad incómoda número 8. Hoy ya no pensamos así sobre la Edad Media. Realidad: seguimos repitiendo los mismos tópicos, pero con filtros de Instagram. ¿Crees que ya superamos los clichés medievales? Pues te tengo noticias. No. Seguimos atrapadas en los mismos relatos, solo que con mejor iluminación.
¿O no te has fijado que casi todas las pelis o series ambientadas en la Edad Media repiten el mismo patrón? Hombres con espadas, mujeres en segundo plano, brujas o santas. Y si aparece una reina poderosa, o está loca, o es malvada, o está maldita. Y eso cuando aparece. Pero la cosa no se queda en Netflix. TikTok, Instagram y hasta los memes de feminismo medieval siguen mostrando a las mujeres de la Edad Media como mártires, brujas quemadas o monjas tristes. Todo muy estético, muy lloriqueo, pero cero poder real. Porque sí, visibilizar el dolor es importante. Pero romantizar la victimización sin mostrar la parte positiva es seguir dejando fuera la mitad de la historia. Y ojo, que no se trata de hacer revisionismo rosa. No estamos diciendo que todas fueran libres, empoderadas y felices. Pero entre el cuento de hadas y el calabozo eterno, había matices. Hubo mujeres que resistieron, otras que pactaron. Unas jugaron con las reglas del poder. Y otras se lo inventaron desde cero. Pero eso no vende tanto, porque mostrar a una mujer medieval inteligente, líder o estratega cuestiona todo el relato patriarcal. Rompe la idea de que el progreso ha sido siempre lineal. Y sobre todo, desmonta la excusa fácil de «es que antes era así, no se podía hacer nada, era otra época». Pues mira, hubo mujeres que sí hicieron. Y las ignoramos no porque fueran irrelevantes, sino porque son peligrosas para el orden actual. Porque una Hildegard, una Christine o una Leonor te hacen pensar, si ellas pudieron hacer eso en el siglo XII, ¿qué excusas tengo yo hoy? Y esa pregunta incomoda. Así que la cultura pop, a veces sin querer, prefiere dejarlas como figuras decorativas, místicas sin discurso, reinas sin voz, monjas sin impacto. Pero aquí estamos para decir lo contrario. Y para recordarte algo. La Edad Media no necesita un rebranding. Lo que necesita es una historia más completa. Con mujeres que no solo sufrieron el sistema, sino que también lo hackearon desde dentro. Y ya que hablamos de reescribir la historia, a continuación contaremos ¿cómo cambiaría nuestra forma de ver el mundo si empezáramos a incluir a estas mujeres en los relatos oficiales, los museos, los currículums escolares o las pelis de los domingos? Sí, lo que viene ahora es utopía, pero también es propuesta política. Verdad incómoda número 9. Da igual rescatar a estas mujeres, ya no cambia nada. Realidad. Recuperar referentes transforma cómo pensamos el presente y el futuro. Y si en vez de estudiar siempre a los mismos 5 señores con barba, nos contaran desde pequeñas que en la Edad Media ya hubo mujeres que escribían, mandaban y pensaban por sí mismas, ¿cómo cambiaría eso nuestra manera de vernos? ¿Cómo cambiaría eso la forma en que entendemos el poder, el conocimiento, el mundo? Porque sí, recuperar a estas mujeres es un acto de justicia histórica. Pero también es una herramienta para el presente. Una niña que lee sobre Hildegard von Bingen quizá no estudie medicina, pero sabrá que el conocimiento no ha sido siempre solo cosa de hombres. Una adolescente que descubre a Christine de Pizan quizá no quiera ser escritora, pero sabrá que tiene derecho a cuestionar los discursos dominantes. Una adulta que escucha la historia de Leonor de Aquitania sabrá que el liderazgo femenino no es una moda nueva, sino una constante silenciada. Y una mujer que lee a Juliana de Norwich quizá no se emparedará en una celda, pero entenderá que incluso en la más profunda soledad puede tener una voz poderosa. Porque los referentes no son adornos, son mapas. Nos enseñan lo que es posible. Nos enseñan que ya hubo mujeres que lo hicieron, aunque la historia no quisiera recordarlas. Y esto no va solo de mujeres, va de cómo construimos la memoria colectiva. De qué tipo de pasado queremos heredar. Y de si ese pasado refuerza las desigualdades
o nos ayuda a transformarlas. Así que sí, rescatar estas historias importa. Y mucho. Porque si solo recordamos lo que duele, nos quedamos en el trauma. Pero si recordamos también lo que brilla, lo que resiste, lo que crea, entonces tenemos herramientas para imaginar otros futuros. Y eso da miedo. Por eso tanta resistencia. Por eso tanto, eso no es historia, es ideología. Por eso tanto estáis exagerando. Porque saben que las historias nos empoderan. Y se sabe que recuperar a estas mujeres no es solo una cuestión académica. Es una cuestión política. Es una forma de decir: no vamos a repetir vuestro relato. Vamos a contar el nuestro. Y justo cuando parece que este video termina, te tengo guardada la última verdad incómoda. Y esta sí que va a doler. ¿Por qué seguimos tratando la Edad Media como un periodo muerto, cuando en realidad estamos viviendo muchas de sus lógicas hoy? Sí, amiga, el medievo nunca se fue del todo. Y en el fondo, lo sabes. Verdad incómoda número 10. La Edad Media quedó atrás. Realidad. Muchas de sus lógicas siguen vivitas y coleando. ¿De verdad creemos que la Edad Media se quedó en los libros? Cuando se censura a las autoras feministas en nombre de la neutralidad, cuando se intenta controlar lo que las mujeres pueden decir, vestir o hacer con su cuerpo. Cuando se queman libros en público. Cuando se castiga a las mujeres que alzan la voz. Cuando se nos sigue llamando histéricas, brujas, impuras o demasiado emocionales para liderar. Dime tú si eso suena tan distinto al medievo. Porque el problema no es la Edad Media. El problema es que muchas de las estructuras que se consolidaron entonces todavía están aquí, disfrazadas de modernidad. Con wifi, sí, pero con la misma lógica de siempre. Y por eso es tan importante mirar atrás. No para romantizar, no para llorar eternamente, sino para encontrar fuerza en quienes, incluso en condiciones mucho peores, se atrevieron a pensar, escribir, liderar, resistir. Porque si ellas pudieron hacerlo sin derechos, sin plataformas, sin apoyo, nosotras podemos hacerlo con todo eso y más. Así que la próxima vez que alguien te diga que antes las mujeres no hacían nada, cuéntales la historia de Hildegard, de Christine, de Leonor, de Juliana. Y si se ríen, diles que te esperen sentados. Porque ahora que ya hemos empezado a contar nuestra versión de la historia, no hay marcha atrás. Ah, y recuerda lo que dijimos al principio. Hildegard von Bingen escribió sobre medicina sin haber ido nunca a la universidad. Christine de Pisan se enfrentó a los haters del siglo XIV desde una pluma. Leonor de Aquitania gobernó más que cualquier rey. Y Juliana de Norwich escribió teología feminista antes de que existiera el término feminismo. ¿De verdad vas a dejar que te digan que no puedes? Y si esto te ha removido un poco, o te ha dado ganas de saber más, te recomiendo que veas este otro video del canal.